de hoy. Factores que afectan el equilibrio. Factores que afectan el equilibrio. El equilibrio en general representa un balance entre las reacciones directas e inversas, que ya como comentamos en la cinética química. Por lo general existe un predictor de tipo experimental para predecir la dirección de la reacción basado en cierto principio conocido como el principio de Le-Chatelier. Este principio, nótese la palabra principio, no es una ley, es un principio. Y hay una diferencia entre principio y ley muy grande. Este principio no es infalible, no resuelve todo. Por lo tanto, no consideren que va a encontrar siempre respuestas para todo. Siempre va a ser mejor la respuesta analítica por sobre lo que prediga Le-Chatelier. Por lo tanto, ojalá acostumbrarse a trabajar el aspecto analítico. ¿Qué significa analítico? Los pasos que vimos anteriormente. O sea, si lo puedo ver por aquí, estos pasos. Con esto va a poder predecir cualquier forma, en forma analítica, certera, precisa, de si se va el, el equilibrio se va hacia la derecha, se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. En definitiva, entonces, el principio de Le-Chatelier es tal cual. Es un principio que nos ayuda a poder predecir con cierta rigurosidad hacia dónde se puede dirigir un equilibrio. Pero no es infalible. De hecho, hay mucha publicación respecto a los conflictos que ha tenido la aplicación del principio porque ha sido mal entendido. Incluso uno se encuentra en textos universitarios con errores importantes de tipo conceptual con relación a la aplicación del principio de Le-Chatelier, en donde no presentan, por ejemplo, los controles o las limitaciones que tiene el principio. Siempre cuando uno utiliza una ecuación, pregúntese qué limitaciones tiene, en qué rango funciona. Eso es muy útil para no cometer errores, sobre todo si está prediciendo, se te quiere hacer una predicción. Por supuesto que tiene que conocer las limitantes o limitaciones que tiene esa ecuación, o en este caso particular, este principio. Por lo tanto, importante tomar nota, no es infalible este método, o este principio es solamente un principio, siempre va a ser mucho más preferible el método cuantitativo que lo que estime el principio de Le-Chatelier. Considera eso sí que este principio es bastante bueno en el sentido que puede predecir efectivamente, pero no predice todo, porque tiene ciertas limitaciones que espero poder comentarlas en la medida que vamos avanzando en la clase. Dentro de lo que señala el principio, establece que el sistema en equilibrio, recuerde que un sistema en equilibrio es un sistema dinámico, no es un sistema que está estático. El sistema en equilibrio se somete a una perturbación. Tradúzcase perturbación como esto. Esta es una perturbación, otra perturbación, otra perturbación, otra perturbación. ¿Cuál es el daño que aparece en los textos o a veces algunos profesores o colegas que, no sé, eventualmente pueden mantener que estas son las perturbaciones sin señalar las condiciones de control? ¿Cuáles son las condiciones de control? ¿A qué condiciones se está desarrollando el ejercicio o el experimento? O sea, ¿qué significa eso? Lo que vimos en alguna clase, me parece, de gases, que hablábamos de las STP, condiciones estándares de presión y temperatura. Eso es fundamental, porque si no lo indica, el principio, la verdad que no es muy útil, y en algunos casos no se puede aplicar. O sea, derechamente no es aplicable bajo ciertas condiciones. Por eso es que no puedo preguntar sin tener las condiciones al lado. Las condiciones deben ser declaradas, de lo contrario, la respuesta mejor sería: no es posible predecir, porque falta información, no es posible predecir porque el principio no es capaz de hacerlo. Veamos, entonces, perturbación. Decía, el principio lo que busca es, o lo que establece es, un sistema en equilibrio se somete a una perturbación, el sistema tenderá a contrarrestar dicha perturbación para restablecer el equilibrio en un nuevo conjunto de condiciones. Y eso se conoce como un nuevo equilibrio. Entonces, este vendría siendo una perturbación, cambios en la concentración, cambios en la presión, cambio en el volumen, cambio en la temperatura. Cada uno de estos, uno podría eventualmente predecir qué ocurre con la reacción, con la dirección de la reacción, hacia dónde se desplaza el equilibrio,
en el entendido que tengo las condiciones en las que se está generando este cambio de concentración. Esto se resume en lo que aquí aparece abajo. Entonces, un cambio en la concentración podría eventualmente hacer desplazar el equilibrio hacia la derecha. Un mismo cambio, otro cambio, podría desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Va a depender del contexto, de las condiciones y de la pertinencia de que se pueda aplicar el principio de Le Chatelier. Veamos entonces, para partir, cambios en la presión. Los cambios en la presión no afectan en fase acuosa. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los líquidos y los sólidos no son compresibles, por lo tanto no hay afectación de la presión sobre ellos. Esa es la razón por la cual solamente estaría afectando a los gases, que sí se ven afectados por el aumento o disminución de la presión. Frente al aumento de la presión, fíjese ahí el detalle, temperatura y volumen constante. Eso es dentro de las variables de control. A eso me está refiriendo con variables de control. Si yo hablo solamente de disminuir presión, podría eventualmente cometer algún desliz respecto a la interpretación errónea del principio. Veamos entonces. Tenemos aquí unos 2 o 3 casos relacionados con el tema. Frente al aumento de la presión, el equilibrio, primero hay que pensar dónde está situado esto. Esto está situado en un recipiente, ¿sí? Un recipiente, en un reactor, por lo tanto es un volumen constante, tiene ese volumen y no hay por dónde que aumente porque está dentro de ese volumen y es constante, eso es parte de las condiciones. Por lo tanto, si aumenta la presión, el equilibrio se va a ir hacia donde exista la menor cantidad de moles. Eso es lo que estaría diciendo el principio, de acuerdo a los cambios en la presión. Mira, entonces, uno lo podría comprobar porque podría perfectamente poner en la parte de acá, por ejemplo, poner concentración, aquí constante equilibrio va a ser igual, en el caso 1, concentración del SO3, y todo eso elevado al cuadrado. Sí, la concentración debería estar elevada al cuadrado. Por esto, estoy viendo y está elevado, y el gas, por eso lo estoy haciendo así, concentración elevada al cuadrado, y eso dividido por, abro paréntesis, y sería nuevamente concentración de SO2, y también tendría que estar este elevado al cuadrado, este debería estar elevado al cuadrado, ahí sí, y este debería ir multiplicado por la concentración del oxígeno, oxígeno. Concentración del oxígeno. Ahí sí. Y no estaría elevado a nada porque de acuerdo a esto, su coeficiente estequiométrico es 1, este coeficiente estequiométrico es 2, ahí estaría. Por lo tanto, si hay aumentos de presión, lo que indica este principio es que el equilibrio se desplaza hacia donde exista menor cantidad de moles. Ahí tenemos 2 moles, aquí tenemos 1 mol, aquí tenemos 2 moles, aquí en total tenemos entonces 3 moles. A la izquierda hay más moles que a la derecha. Por lo tanto, en la primera reacción el desplazamiento sería hacia la ¿hacia dónde sería? Repito nuevamente, cuando aumenta la presión, y fíjese que arriba dice disminuir, por eso es importante entender, cuando aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde exista menor cantidad de moles. Entonces, lo primero es saber dónde hay más moles en cada una de las reacciones. Aquí tengo 2 moles, aquí tengo 1 mol, aquí tengo 2 moles. En total tengo 3 moles y aquí tengo 2 moles. Entonces, ¿dónde hay menos moles? En los productos.
No sé si les queda claro, porque aquí tengo 2, aquí 1 más 2, 3. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Entonces, ya sé que en la reacción 1 tengo 3 moles a la izquierda y tengo 2 moles a la derecha. El principio establece que cuando hay aumento de presión, el equilibrio se desplaza en donde exista menor cantidad de moles. ¿Por qué? Porque es donde exista mayor posibilidades de llegar a un equilibrio. Si se está sobreexigiendo, estás con mucha sobrepresión, se libera presión hacia donde exista menor cantidad de moles, como lógico. De hecho, si está en un sistema, en un reactor, el reactor está llegando a cierta presión, existen dispositivos como los discos de ruptura que liberan presión. Y aquí el disco de ruptura de alguna manera estaría asociado a donde hay menos cantidad de moles. Entonces se abre esta válvula y se va inmediatamente donde hay menos moles. Por lo tanto, cuando existe un aumento de presión, el equilibrio se desplaza en donde exista menor cantidad de moles. Si usted se aprende esa, por defecto deduce qué pasa cuando hay una disminución de presión, que es el caso que aquí tenemos. Cuando hay disminución de presión, es lo contrario. Se desplaza a donde exista mayor cantidad de moles. Y en este caso, entonces, el equilibrio sería hacia la izquierda. Los reactantes. Correcto, hacia los reactantes. Reactivo, reactante, reaccionante, hacia la izquierda o hacia los reactantes. Esa sería la respuesta correcta. En el caso 2, tenemos un caso particular porque en el caso 2 estamos en la misma condición. O sea, si llega a aumentar o a disminuir la presión, esa disminución o ese aumento de presión se va a distribuir se va a distribuir de manera uniforme en el recipiente, por lo tanto no va a alterar el equilibrio. Porque, claro, por el lado derecho tengo 2 moles, por el lado izquierdo tengo 2 moles, por lo tanto va a disminuir la presión total o va a aumentar la presión total y el equilibrio se va a mantener constante. No va a haber alteración del equilibrio cuando tengo la misma cantidad de moles. En el caso, si lo vemos acá con términos de presión, porque estamos viendo todo esto en términos de presión, también se puede llegar a esa conclusión. Si en el numerador tengo elevado al cuadrado, en el denominador también, o sea, numerador, denominador están iguales, claro, por más que yo aumente arriba y aumente abajo, el equilibrio se va a mantener. Si estoy agregando presión o aumentando presión en ambos lados, el equilibrio se mantiene. En el caso que estamos viendo anteriormente, que aumente la presión, disminuye la presión, se tendría que ir necesariamente hacia la generación de reactantes para mantener el equilibrio, analíticamente hablando. En el caso último y final, tenemos una condición similar, porque si se dan cuenta, tenemos 2 moles de ácido clorhídrico, vapores de ácido clorhídrico, no es ácido clorhídrico gaseoso, líquido, acuoso, y aquí se generan, hay cloro y además hidrógeno en estado gaseoso. Finalmente, entonces, tenemos la misma situación de arriba. Si se dan cuenta, hay 1 y 1, 2, 1 y 1, 2. Y por este lado, 1 y 1, 2, y acá ya tengo 2. Por lo tanto, 2 y 2 son los mismos. Es la misma situación anterior. No hay desplazamiento, no hay cambios, tienen la misma cantidad o exactamente igual. Uno podría perfectamente incorporar aquí constante equilibrio para que quede un poco más claro. Va a ser igual la presión del HCl, sí, presión del HCl, y esto dividido por, bueno, y esta presión elevado al cuadrado, presión elevado al cuadrado. Estoy haciendo presión, la estoy considerando porque es gaseoso, y esto va a estar dividido por presión del hidrógeno, y lo mismo habría que hacer ahora con la presión por presión de cloro, presión del cloro. El cloro estaría ahí. Ahí sí. Entonces, si se dan cuenta, tengo exponente 2 y abajo de alguna manera también está el 2.
P por P, P cuadrado. Entonces, P cuadrado partido por P cuadrado frente a un aumento de presión, no hay cambios. No hay cambios en la constante de equilibrio. Eso es. Dudas, consultas, eso es cambio en la presión. Uno podría deducir con ciertas restricciones, deducir qué ocurre con el volumen. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, esto es solamente aplicable para cuando hay gases. PV igual nRT, PV igual nRT. Y me puedo dar cuenta que el volumen es inversamente proporcional a, a la presión. O sea, lo veo mejor así. Lo paso dividiendo el volumen. Ahí está mejor, ahí queda mucho más claro y lo puedo observar que son inversamente proporcionales. O sea, esto es lo mismo que poner K partido por B. La presión es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, yo podría concluir que frente a un aumento del volumen, disminuye la presión, frente a un aumento de la presión, disminuye el volumen. Son como equivalentes. Esto sería equivalente en la parte superior, decir que aumentó, si disminuye la presión, si disminuye la presión, y ahí sí, aumenta el volumen. Eso es. Entonces podría eventualmente haberse dicho acá, predica en el caso la dirección de la reacción neta al aumentar el volumen a temperatura, fíjense aquí el control de variable, a temperatura I, ¿qué debería ser acá ahora? Si estoy cambiando el volumen, Presión. a presión constante. Presión constante. Y eso se debe señalar porque lo contrario eh, puede llegar a una mala predicción, porque si el volumen no es constante, que puede ocurrir, de hecho está variando, perdón, que la presión no sea constante, que puede ocurrir, podría eventualmente la predicción que haga dar justamente lo contrario. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, en el caso en que, no sé, se tenga un diagrama de ácido, producción de amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, la característica, y si la presión aumentamos la presión, por ejemplo, aumentar la presión en un sistema de hidrógeno, nitrógeno pasando a amoníaco, por ejemplo, aumentando la presión, uno podría pensar, está fácil porque si aumento la presión, ¿hacia dónde se desplaza esto? Si aumento la presión. Es el producto. Hacia el producto, a pesar de que el hidrógeno, no sé si la tengo por acá esa reacción. Aquí está, esta podría servir. Aquí tengo, justo, esta podemos ocupar. Pensemos ahora en gases, aumentamos la presión. Y estoy generando amoníaco. Entonces aumenté la presión del sistema y la pregunta es ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Aumento la presión, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? De acuerdo al principio de Letellier, uno dice que el equilibrio se desplaza donde exista, si aumenta la presión, donde exista menor cantidad de moles. ¿Sí? Y como bien dijo alguien por ahí, se iría hacia la derecha, la generación de producto, porque hay menos cantidad de moles. El punto es que si está aumentando la presión, y se supone que en algún minuto va a lograrse ese equilibrio, efectivamente puede ocurrir eso, llega a un nivel constante, y para que sea constante, si aumento, por ejemplo, perdón, esa parte que hicimos, aumentar la presión, estaría correcta y el resultado sería ese. Efectivamente, se iría hacia la derecha y la predicción estaría correcta. Pero si decimos, por ejemplo, aumentar la presión de nitrógeno, inyectando solamente nitrógeno, se supone que controlando variable a presión constante, ahí nos metemos en una complicación con la predicción porque ya no da el ancho la predicción del principio de Letellier a presión constante, porque si estoy aumentando cantidad de nitrógeno y es a presión constante, entonces tengo que distribuir las presiones parciales al inyectar nitrógeno. Al inyectar nitrógeno, y si es a presión constante, voy a tener que ceder un poco de hidrógeno, me refiero en su composición porcentual, para mantener la presión constante. Y eso ya va a no permitir
que el principio prediga en forma correcta hacia dónde se desplaza ese equilibrio. Y podría ocurrir cualquier cosa, como que se va hacia la derecha o como se va hacia la izquierda, cualquiera de las dos. Por eso es que el principio no es infalible y es importante definir en qué condiciones se está aplicando el principio, que es la que estamos viendo nosotros ahí. Veamos ahora el caso de las concentraciones. Para predecir concentración, cambios en la concentración, predecir la dirección de la reacción de amoníaco si se agrega cierta cantidad de amoníaco y que lleva su concentración a 3,65, suponiendo las siguientes concentraciones al equilibrio, a presión y temperatura constante. Ahí, fíjense, el control de variables. Eso es lo que se busca para poder aplicar en forma correcta el principio. Uno podría poder desarrollarlo a través del principio, o dijimos anteriormente, ojalá siempre hacerlo, si tiene la posibilidad de hacerlo por el principio, más que por el principio en forma cuantitativa, analítica, es lo mejor. Entonces, vamos a apostar por eso mejor, y vamos a tratar de hacerlo en esa línea. Entonces, voy a copiar aquí, que es este ejercicio, y para tener espacio donde poder desarrollarlo. Entonces lo que primero tendríamos que hacer, igual como lo hicimos en el resto de los otros ejercicios, es desarrollar la constante de equilibrio, pero como sabemos que estos datos no están en el equilibrio y se suponga que las concentraciones, supóngase, es un supuesto, suponga que las concentraciones al equilibrio de la presión y temperatura constantes son. Como es, suponga, no estoy seguro, por eso es que pongo un QC, porque no estoy seguro que estén en equilibrio. Y la reacción química sería concentración de NH3, de amoníaco, sería esa, y esto sería elevado al cuadrado, ahí estaría elevado al cuadrado, y esta habría que dividirla por la concentración de hidrógeno, y también habría que elevarla al cuadrado, concentración de hidrógeno. Elevo al cuadrado, y ahora esta la multiplico por la concentración de nitrógeno. Y tampoco tengo complicaciones, concentración de nitrógeno, y ahí cerramos. Ahí está. Esa vendría siendo el Q. Lo que habría que hacer ahora es simplemente reemplazar el Q en el Q los datos. QC es igual a la concentración. Profe, perdón, ¿el hidrógeno no estaría elevado al cubo? Correcto, correcto, correcto. Elevado al cubo. Claro, porque aquí está el coeficiente estequiométrico igual a 3, que debería estar elevado al cubo. Correcto. Sí, gracias. Ahí tenemos entonces concentración del amoníaco al cuadrado, concentración corregida efectivamente al cubo, y la concentración de nitrógeno elevado al su coeficiente estequiométrico, que es 1. Y ahí tendríamos que reemplazar los datos. Entonces arriba iría el 1.05, 1,05 elevado al cuadrado, entonces elevado al cuadrado. Y luego esto dividido por la concentración de hidrógeno, que es 8.8 elevado al cubo, y eso multiplicado por la concentración de nitrógeno, que es 0,6683. 0,683. 0,683. Y eso es. Y eso tiene un valor de... no tengo acá. Que tendríamos que comparar con 2,37 por 10 elevado a la menos 3. Tendríamos que compararlo. Profe, da 2.368 por 10 a la menos 3. O sea, estamos en el equilibrio. O sea, son concentraciones en el equilibrio. Entonces ya no sería un QC, sino que sería un KC. Esto que acabo de hacer es lo que dije anteriormente que habría que hacer cuando yo llego a cálculos de TR y que hice esa aproximación. Yo debo cerciorarme si los datos calzan finalmente con la constante de equilibrio, que es dato. Entonces, si la diferencia es demasiado abismante o es muy grande la diferencia, entonces el supuesto no estuvo bueno. Independiente que esté cumpliendo el 5%, pero si ya la constante se desbanda, me refiero a que
es sobre un error del 5%, entonces no es válido y me tengo que volver atrás y resolver por el sistema cuadrático. Pero en este caso, llegamos al mismo resultado, la constante equilibrio. Conclusión, esto sí está en el sistema, están al equilibrio. Entonces ahora la pregunta sería, suponiendo que las siguientes concentraciones, predecir la dirección de la reacción de amoníaco si se agrega cierta cantidad de amoníaco. Entonces, ¿qué ocurre si yo agrego más amoníaco en esto? Digamos, matemáticamente hablando, solamente haciendo un análisis matemático, para que esto se mantenga constante, si yo aumento la parte de arriba, ¿qué debería hacer para que esto se mantenga constante? Aumentar, ¿dónde? Se mueve hacia los reactantes. Claro, pero matemáticamente hablando, lo que tendría que hacer es aumentar estos números que están abajo, desde el punto de vista matemático, para mantener esta razón constante. Porque si esta razón está creciendo al cuadrado, yo debería crecer con estas de tal manera que se mantenga el equilibrio, que significa mantener la constante en un valor fijo, que es 2,37 por 10 a la menos 3. Eso lo logro aumentando los números que están en la parte inferior. De ahí, entonces, la conclusión es, si yo aumento esto, significa que estoy aumentando concentración de hidrógeno, concentración de nitrógeno. Significa entonces que me estoy desplazando hacia la izquierda. O sea, conclusión, el desplazamiento sería hacia la izquierda. El valor de la constante seguramente va a subir, y ahí vamos a llegar a que el QC es mayor a que KC, y la conclusión es que cuando eso ocurre, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Así que desde el punto de vista analítico, llego a la misma conclusión. Quizás lo podría notar eh, por acá, el desplazamiento el desplazamiento del equilibrio es hacia la izquierda. El desplazamiento del equilibrio es hacia la izquierda. Fin, no hay más que agregar respecto a este ejercicio. Veamos entonces ahora cambios en la temperatura. Los cambios en la temperatura están relacionados con un poco con la termodinámica, podríamos decir. Desde el punto de vista termodinámico, existe cierta convención de signos con relación al trabajo, F por D, fuerza por distancia, y el calor, y que establece que el calor ejercido, este es el calor ejercido, y esto se entiende como sistema, el calor ejercido sobre un sistema va a ser positivo, y el trabajo saliendo del sistema va a ser positivo. Esa es parte de la convención que existe. Esa convención establece o da por sentado que el, el- el que está de alguna manera observando esto, sabe que el sistema es todo aquello que está en observación o está en estudio, que podría ser una elipse, podría ser un cuadrado, bueno, lo que esté en estudio, y todo lo que no sea parte del estudio o de la observación va a ser alrededor. Entonces, en termodinámica siempre se habla de sistema y alrededores. Entonces, uno define un sistema y ese es el sistema en el que uno va a trabajar, y todo aquello que no sea sistema corresponde alrededor. Por lo tanto, desde el alrededor hacia el sistema, si el calor entra, se considera positivo; si el trabajo sale, se considera negativo. De ahí se puede avanzar, no lo tengo acá, pero tendría que utilizar otra. Sí, ahí sí. Se establece el concepto de entalpía, que también nos sirve para entender mejor esto. Q menos W, eso es parte también del sistema. Y esto es para cambio en temperatura. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Porque no es factible o es posible predecir nada sin tener el concepto acuñado de lo que es la termodinámica para entender qué ocurre con las temperaturas en una reacción química. Es necesario introducir esto para entender mejor hacia dónde se desplaza la reacción química cuando hay aumento o disminución de temperatura.
Dentro de los supuestos que se hacen, en realidad no hay ningún supuesto, siempre cuando se hace análisis desde el punto de vista de reacciones químicas, se involucra el análisis, eso se considera como sistema, la reacción química, el recipiente, adentro del recipiente. O sea, todo aquello que está fuera del recipiente son los alrededores, no forman parte del estudio, por lo tanto quedan fuera de análisis. ¿Qué significa quedar fuera de análisis? Significa que el trabajo es igual a cero, se entiende que no hay ningún motor funcionando adentro, solamente se explica el cambio de entalpía en función exclusiva de la reacción química involucrada. Por eso es que hacemos ese supuesto que es súper válido. No es supuesto, en realidad es parte de la premisa. Entonces, ahora sí podemos establecer que cualquier cambio que se produzca de una reacción química va a estar explicado por la diferencia de entalpía o por el cambio o por el calor de formación de los productos en una reacción química. Las reacciones químicas en general, todas las reacciones, se pueden dividir en dos tipos. Entonces están las reacciones de tipo exotérmicas, y las reacciones de tipo endotérmicas. Las más peligrosas son las exotérmicas, porque son las que generan calor y siempre hay que estar custodiándolas con sistemas de enfriamiento, sistemas de extinción, porque son fácil de que se evoquen dentro de los procesos. Sí. Profe, tengo ahí una consulta. Sí. ¿Liberan calor o liberan energía? Es que calor y energía son misma cosa, porque el calor de alguna manera está relacionado con lo que está generando la reacción química. El calor de formación de la reacción química está generando calor que se libera en forma de energía. Y eso es lo que produce la temperatura, el aumento de la temperatura. En las reacciones exotérmicas aumenta notablemente la temperatura por la propia reacción que está generando liberación de energía de tipo térmica. Así que varía prácticamente lo mismo. Liberan el calor, por la cual su diferencia de entalpía, al liberar calor, fíjense, por eso quiero volver a esto y por eso partí con esto. Si se está liberando calor, porque en otras palabras, fíjense, si uno se pregunta, bueno, ¿en qué se mide el calor? ¿En qué se mide el calor? ¿Cuál será la ¿En calorías? ¿En joules? Claro, esa es una alternativa y siempre están referidos en términos de tiempo también. Por lo tanto, todas las reacciones van a tener su delta H característico y van a también estar tabuladas. En cualquier parte van a poder encontrar el delta H de las reacciones, en kilojoule, kilocalorías, incluso en algunas en BTU, sistema inglés, va a depender. Entonces, esto se mide en joule, esto se mide en BTU, esto se mide en caloría. Por eso digo que en definitiva es lo mismo. Se miden, son las mismas unidades o las mismas dimensiones con las que se está midiendo calor, trabajo, energía. Son unidades de energía. Vuelvo entonces a foja cero. Decía que cuando el calor entra al sistema es positivo. Conclusión, o qué deducción se puede sacar. Si el calor sale, ¿cómo va a ser? Si el calor entra es positivo, y si sale, ¿cómo será el calor? Negativo. Negativo, supuestamente. Así es. Y el trabajo sale del sistema es positivo. Y si entra trabajo, si yo le aplico un trabajo, es Negativo. negativo. Esa es la norma. Esa es la norma. Por lo tanto, como ya entendemos el concepto de entrada y salida, positivo y negativo, un calor entrando es positivo, un calor saliendo es negativo. La reacción exotérmica libera calor. Libera calor significa que sale calor. Por lo tanto, ¿cómo debería ser la energía? ¿O qué signo debería llevar? Positivo, negativo, si sale calor, Negativo. negativo. Y esa es la razón que las reacciones exotérmicas, su delta H, voy a poner con delta H, Vendría siendo negativo. exacto, menor que cero. Por esa razón el delta H es menor que cero. Aquí delta H, por deducción, si el uno es menor que cero, el otro es mayor que cero. Reacciones endotérmicas. Aquí puedo sacar conclusiones.
por ejemplo, cuando la reacción es exotérmica, libera calor, necesito estar constantemente enfriándola, necesito para mantenerla bajo control, y eso hace que este sistema está liberando calor o liberando energía. El delta H, este delta H, insisto, se entrega por tabla, está tabulado, y uno puede encontrarlo disponible en cualquier sistema que trabaje con esto. Bueno, liberan calor entonces, y su diferencia en entalpía es negativa. Y en el caso acá, podemos decir que absorben calor y requieren energía para que se puedan desarrollar. Para el caso de las reacciones endotérmicas, entonces requiere energía para que ocurra. O sea, en otras palabras, se ejerce calor sobre el sistema, por lo que el delta H es positivo, al revés de lo que explicamos anterior. Reacción exotérmica está por acá, le inyecto calor, como requiere calor para que se produzca esa reacción química, le inyecto calor, el delta H es positivo. Eso es, requiere energía. Al requerir energía significa que entra calor al sistema. Y como entra calor al sistema, por convención, el delta H es positivo. Y ahí aparece entonces delta H positivo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué se les ocurre a ustedes si es que aumenta la temperatura? ¿A cuál tipo de reacción va a favorecer? ¿Va a favorecer una reacción endotérmica o va a favorecer a una reacción endotérmica? La endotérmica. A la endotérmica. Claro, porque requiere calor, requiere energía. Entonces, si yo le inyecto energía a través del aumento de la temperatura, por supuesto que voy a estar promoviendo la reacción endotérmica. Basta con que se aprendan una sola, porque la otra es por defecto, es lo contrario. Entonces, la reacción exotérmica, al revés entonces de la anterior, significa que se favorece por la disminución de temperatura. Eso es. Fin. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que ponernos de acuerdo en determinar, o por lo menos visualizar en las reacciones químicas? Solamente fijarnos en el delta H con el que se está formando ese producto o esa reacción, a qué delta H está asociado. Y ese delta H nos va a indicar qué tipo de reacción es. Una vez que tenga identificada la reacción, voy a poder predecir qué ocurre con la reacción en términos si se va hacia la izquierda, hacia la derecha, con un aumento o disminución de la temperatura. Para poder resolver este tipo de ejercicios, necesariamente requiero el delta H. En ausencia del delta H no puedo tomar ninguna decisión, ni tampoco puedo sacar ninguna predicción al respecto. Se requiere el delta H. Si no tengo el delta H, no hay posibilidad de predecir nada. Porque debo saber, primero, la reacción química, y cómo está ordenada, hacia dónde está dirigida, o cómo está establecido el delta H, y a partir de eso puedo definir si se va hacia la generación de productos o la generación de ¿cómo se dice?, de reactantes. Eso vendría siendo las alternativas que tenemos ahí. Supongamos un sistema, como ejemplo, podría ser el N2O4, 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 y sería inmediatamente pasando a 2NO2. 2NO2. Ahí sí, 2NO2. Y les agrego que este tiene una reacción de delta H igual a 58, 58.0, 58,0 kilojoule. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurriría si, por ejemplo,
aumento la temperatura. Si aumento la temperatura. Mayor formación de producto, ¿Y cómo lo supo? porque el delta H es positivo. Por lo tanto, el equilibrio se desplaza el producto. Claro, se desplaza hacia a cómo está la reacción química en modo endotérmico. O sea, esta reacción sé que es endotérmica porque tengo el delta H positivo. Luego debo saber hacia dónde se desplaza el equilibrio, hacia la izquierda o hacia la derecha. Se desplaza hacia la generación de producto porque esta reacción, así como está planteada, el aumento de temperatura favorece la reacción endotérmica. Y la reacción endotérmica está ahora en este minuto moviéndose de N2O4 a NO2. Por eso sé que se va hacia los productos. Podríamos estar en una condición distinta, que podría ser, por ejemplo, 2NO2, 2NO2, perdón, 2NO2, exacto, y aquí serían lo mismo, N2 O4, exacto, me desplazo hacia acá, y aquí el delta H, ¿cuánto sería? Lo mismo, pero en negativo. En negativo. Claro, en negativo. Aquí lo llevo. Entonces, hagamos la misma pregunta. La pregunta sería, ¿aumenta la temperatura hacia donde se desplaza el equilibrio? A la derecha. ¿A la derecha? Esta es reacción exotérmica. A la izquierda, formación de reactante. Se me tupió, se me tupió, se tupió, se tupió. Claro, se desplaza, o sea, siempre va a estar desplazándose a la condición en que está la reacción como endotérmica. Y esta es la condición endotérmica, hacia el otro lado del sistema contrario. Y siempre hacia la generación de NO2, que es lo espontáneo. Eso es, en términos muy generales, lo que está relacionado con el delta H, que simplemente uno tiene que verificar el delta H para poder definir hacia dónde se desplaza el equilibrio. Principalmente eso. Para terminar, prácticamente avanzamos con los equilibrios múltiples. Los equilibrios múltiples son una serie de reacciones que se van generando, por ejemplo, la producción de este componente que se utiliza para el nylon, debe pasar una serie de otras reacciones químicas, no deseadas por lo demás, pero que se dan, o sea, no las puedo evitar. Y la idea es igual producir este producto con una generación de productos intermedios. Me doy cuenta que son productos intermedios porque sale como producto, se utiliza como reactante o materia prima, y así sucesivamente. Sería bueno entonces poder determinar cómo calcular las constantes de equilibrio. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por calcular constante de equilibrio al menos de 1 para saber cómo se hace. Entonces la constante de equilibrio del primero sería igual a K1, le vamos a poner K1, va a ser igual a la concentración de productos C6, este sería un monoclorobenceno, claro, que tiene un solo cloro, mono, este es benceno, cloración del benceno, se está clorando el benceno, por lo tanto el producto es monoclorobenceno, y este sería H5, tendría que haber cortado acá, H5, luego Cl, perfecto. Esa es la concentración. Uno podría verificar y decir, a ver, estos sistemas están o no igualados, y puede tomar, para estas reacciones que están de esta manera enlazadas, uno puede tomar una intermedia, y si esta no está igualada, entonces hay que igualar todo. Pero si esta está igualada, significa que todo el resto está igualado porque están todas encadenadas. Veamos esta, que hubo 6, 6, 4, 4, 3, 4, 4, 4. O sea, todo esto está igualado. O sea, los coeficientes estequiométricos son todos 1, 1, 1, 1. Así que está trivial eso. Concentración entonces de
HCl. Ahí estaría. Y esto lo tendría que dividir por la concentración del benceno. Concentración del benceno. Concentración del benceno, C6H6. Y multiplicado por la concentración del cloro. Multiplicado por la concentración del cloro. Concentración del cloro. Cloro sería el 2. Ahí estaríamos. Esta constante 1 estaría dada entonces por la multiplicación, la productoria de las concentraciones de los productos, de estos productos, multiplicado por la concentración de los reactantes. Esa vendría siendo la expresión que tenemos ahí. Faltaría entonces ahora considerar lo mismo para K2. Entonces hacemos lo mismo para K2, copiar K2. Y K2 estaría dado por concentración de este, que sería C6H4. Este baja 1 y este debería subir en 2. 2. Se mantiene la concentración. Ahí el producto es C6H5. Perdón, los reactantes. Reactante sería C6H5Cl. C6H5 y aquí tendríamos que poner CL. Eso sería. Estoy ahí, ¿sí? Concentración de reactantes multiplicado por la concentración de cloro. Ahora voy a K3. K3 sería lo mismo. Voy a copiar este que sale más rápido. Concentración, ahora voy en el tercero, concentración de C6H3 y Cl3. Cl3. Ese es este es Cl3. Ahí voy. Voy en este. Multiplicado por la concentración de HCl, luego abajo concentración de C6H4, Cl2, multiplicado por la concentración de cloro, y eso está correcto. Y ahora hago el último, que sería la concentración, o la constante 4, que sería esta, K4. El K4 estaría por la concentración de los productos. C6H2, Cl4. Aumentó. Si fíjense, los cloros van aumentando. 1, 2, 3, 4 está correcto y este va disminuyendo. 5, 4, 3, 2 está perfecto. Concentración. Ahora este aquí también tengo un cambio. Este sería C6H3, Cl3. C6H3, Cl3. Perfecto. Ahí estamos. Estas expresiones establecen las constantes de equilibrio de cada una de esas reacciones químicas que están involucradas ahí. Luego, si estas reacciones las utilizara y las pudiera sumar en una sola, nos vamos a dar cuenta que la concentración, por ejemplo, solamente tomemos 2 para verla más clara en estos dos, solamente el 1 y el 2. Si yo multiplico el K1 por el K2, fíjense qué ocurre con estas. Estas prácticamente son iguales, esta con esta. Como las voy a estar multiplicando, se van a cancelar. Los productos intermedios se van a cancelar y eso va a ocurrir en casi en todas las reacciones que están involucradas ahí. Por lo tanto, la conclusión es que si yo quiero calcular la constante de equilibrio, que es la que aquí aparece, ahí está el resultado de todas las que hicimos anteriormente, se va a explicar por la productoria de todas las constantes. O sea, si yo multiplico esta constante por esa constante, por esa constante, por esa constante, voy a obtener la constante de equilibrio del sistema completo. Entonces, la conclusión es que la constante de equilibrio va a ser igual a K1 por K2 por K3 y por K4. Eso es.
que se podría notar como constante equilibrio, es igual a la, no sé si lo puedo encontrar acá, pero espero que sí, es igual a la productoria. Insertar el símbolo, no lo tengo acá, productoria, no la veo. Este. ¿Qué será? Oh. No lo acepto. Bueno, es la productoria de ese valor. Ahí está, por fin. Productoria de Kasui. Gracias. Ahí está. Esa sería la forma de generalizar lo que acabamos de deducir, que tiene que ver con cálculos de constante equilibrio cuando tengo más de una reacción o equilibrios múltiples. ¿Cómo calculo la constante equilibrio? Como la productoria de las constantes. Esto es cálculo de constante, cálculo de equilibrios múltiples. Cálculo de equilibrios múltiples. Eso sería el resultado final. Sí, ahí estaría. Ok. No sé si hay dudas, consultas respecto a lo que alcanzamos a ver hoy. Solamente comentar algunas situaciones que están relacionadas con los principios, que están relacionadas, por ejemplo, con la introducción de catalizadores. El catalizador lo que hace es aumentar la velocidad de la reacción. Por lo tanto, no altera el equilibrio, solamente aumenta la velocidad de reacción. Hay reacciones químicas que pueden tardar días en desarrollarse, incluso en algunos casos hasta semanas, pero con los catalizadores se pueden optimizar y desarrollar en mucho menos tiempo, bastante más óptimo. Bueno, esos catalizadores lo que hacen es acelerar los procesos de la reacción para lograr tiempo de respuesta mejor. Por otro lado, también tenemos situaciones en donde se inyecta, por ejemplo, gases inertes. En ese caso hay que ver qué ocurre con la presión, porque lo que va a alterar principalmente la inyección de un gas inerte es aumentar la presión. Luego, el aumentar la presión hay que ver hacia dónde se desplaza el equilibrio en función de en qué sistema se encuentra. Claramente, si está en un sistema acuoso no hace nada, pero sí, si está bajo sistemas de solamente presencia de gases, por supuesto que va a afectar ese equilibrio. Esas son las grandes situaciones que uno se puede encontrar respecto a la aplicación del principio. Como les digo, no es infalible, siempre va a ser mejor el método cuantitativo para poder desarrollar el resto de las predicciones. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe. No, profe. No. Entonces nos estaríamos viendo el próximo 27 o la próxima clase, que sería ya en 2 semanas más. No la próxima semana ni la subsiguiente. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, no duden en contactarme por cualquier duda o la experiencia práctica, si quieren tener una opinión más de cerca de cómo está el avance o más o menos lo que se espera, por supuesto que lo podemos ver. Así que nos estamos viendo en la próxima sesión. Que estén muy bien. Gracias, Chao. profe. Cuídense. Gracias. Recuerden que la tarea va a estar disponible más o menos una semana para que tengan el tiempo para resolverla. ¿Ok? Ahora sí. Chao. Chao, profe.